La violencia fue el periodo comprendido entre los años 1946 y 1958, en el que Colombia estuvo sumida en una crisis social y política. El detonante de esta época se dio en 1948, en plena época de campaña política, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, a portas de las elecciones de 1949. Yo no sé yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por ahí empezando. Se dio pie al Bogotazo, una serie de disturbios en la capital del país, del que se desprendió esta época de guerra civil que perduró hasta principios de los años 1960. Se caracterizó por ser un periodo de persecuciones políticas, guerra civil entre liberales y conservadores, y se presume que se ocasionaron más de 300.000 muertos aproximadamente. Otra problemática fue el desplazamiento de miles de campesinos que se desplazaban a la ciudad en busca de seguridad. Como consecuencia, el país dejó de ser agrario para convertirse en urbano, pues en 1946 un 42% de la población del país de aquella época vivía en la ciudad. En 1959 este porcentaje se elevó al 53% y para el año 2005 esta cifra fue del 74,3%. Históricamente, las regiones desplazadas, en su mayoría agrícolas, fueron adquiridas a bajo precio por industriales de la época. Ejemplo de ello son regiones como el Valle del Cauca, la Sabana de Bogotá, Tolima y Meta. Las haciendas conformadas en este periodo fueron altamente productivas. La población campesina desplazada de sus tierras se convirtió en una mano de obra agraria asalariada. En esta época, la actividad industrial creció, pero esto no se vio reflejado en el desarrollo de la población de ese entonces, ya que se hizo más pobre y lo que recibían como pago no alcanzaba para satisfacer sus necesidades. Los conservadores mantuvieron la presidencia hasta 1953, cuando la clase política, conformada por las clases altas, que eran los que ejercían en la mayoría de los casos los puestos del gobierno, propició un golpe de estado que entregó el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. La mayoría de las guerrillas, atraídas por las propuestas de paz del gobierno, entregaron sus armas, pero varios de sus miembros fueron asesinados posteriormente. Un acuerdo entre los partidos liberal y conservador puso fin a la dictadura de Rojas Pinilla y tras el plebiscito de 1957 se creó el Frente Nacional como un regreso a la democracia electoral formal en la cual los partidos políticos alternarían el poder, dándole fin a las décadas de guerra entre liberales y conservadores. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, la exclusión de otras ideologías políticas hizo que continuaran los problemas sociales, económicos y políticos, de manera que surgieron otros grupos guerrilleros guiados por los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1984, el movimiento indigenista Quintín Lamé. Y el 19 de abril de 1970, el M-19. En este momento me encuentro en la biblioteca de la Universidad de la Amazonía investigando un poco acerca de la memoria histórica del conflicto y me encuentro con esta colección de paz muy interesante para así entrar más en contexto acerca del conflicto armado en Colombia y su historia. El conflicto armado en Colombia es uno de los episodios más dolorosos de su historia durante más de 6 décadas. Miles de colombianos han sufrido las consecuencias de la violencia entre diferentes grupos armados, dejando un legado de dolor, pérdida y esperanza.
En este video exploraremos el surgimiento de los grupos armados de extrema izquierda y de extrema derecha, los principales hechos victimizantes y la importancia de buscar la paz como camino para superar el conflicto. El origen de las guerrillas en Colombia se remonta a las décadas de 1950 y 1960, un periodo marcado por desigualdades sociales, exclusión política y violencia bipartidista. En este contexto surgieron movimientos guerrilleros como las FARC en 1964, inspirada en la Revolución Cubana, con el objetivo de redistribuir tierras y luchar contra la pobreza. Poco después, en 1965, nació el ELN, influenciado por el marxismo-leninismo y liderado inicialmente por figuras como Camilo Torres Restrepo. A estos se sumaron grupos como el EPL y el M-19, cada uno con sus propias ideologías y formas de acción. A finales de los 70 y principios de los 80, los grupos paramilitares emergieron como una respuesta al avance de las guerrillas. Terratenientes, empresarios y narcotraficantes financiaron la creación de grupos de autodefensa para proteger sus tierras e intereses. Este fenómeno dio lugar al auge de las Autoridades Unidas de Colombia. En los años 90, lideradas por figuras como Carlos Castaño. A diferencia de las guerrillas, los paramilitares centraron sus ataques en comunidades rurales, causando desplazamientos masivos y numerosas masacres justificadas como parte de su lucha contra la insurgencia. El conflicto armado dejó un largo historial de hechos victimizantes. Entre las masacres más recordadas están las de El Salado, Bojayá y Trujillo, donde cientos de civiles inocentes fueron brutalmente asesinados. El secuestro se convirtió en una herramienta de presión usada principalmente por las FARC. Los casos de figuras públicas como Ingrid Betancourt y los secuestrados del Caguán mostraron la magnitud del fenómeno. Por otro lado, el narcotráfico intensificó la violencia, financiando tanto a guerrillas como a paramilitares y convirtiendo a Colombia en un epicentro del conflicto global de drogas. El impacto en el conflicto armado es incalculable. Según cifras oficiales, más de 8 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y cientos de miles de ellas han perdido la vida. Las comunidades rurales han sido las más afectadas por destrucción de sus territorios, pérdida de identidad y una ruptura del tejido social. A pesar de todo, el pueblo colombiano ha demostrado una enorme resiliencia, buscando reconstruir su historia y promover la reconciliación. Hoy más que nunca, Colombia enfrenta el reto de construir una paz estable y duradera. Los acuerdos de paz de 2016 con las FARC marcaron un hito histórico, pero aún queda mucho por hacer para garantizar justicia, reparación y verdad. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un compromiso colectivo con el diálogo, la reconciliación y la transformación social. Porque solo a través de la paz podemos honrar a las víctimas y construir un futuro digno para las próximas generaciones. Si queremos una Colombia en paz, debemos comprometernos a construirla, respetando los derechos de todos y promoviendo el diálogo y la justicia.